Por ejemplo, aquí tenemos mucho pasto. Teníamos que haberlo limpiado bien, deshierbado, sacarlo de aquí para luego pasar la laya, pero muchas veces por la falta de personal, por la falta de tiempo, no lo podemos hacer. A mí me agobiaba mucho al principio el hecho de no poder hacer las cosas correctamente como yo sabía que se tenían que hacer. Lo iba postergando, cuando ya se pueda, cuando tenga todas las herramientas, cuando tengamos el personal, cuando tengamos el tiempo, y al final no se sembraba nada. Sin embargo, empecé a cambiar el chip, empecé a cambiar la mentalidad y a pensar, mejor hecho que perfecto. Así lo aplico en todo en mi vida. Mira, de manera imperfecta, hace casi un año sembramos esta línea y ya tenemos mangos altísimos que me dan casi por el hombro. Cajuiles también, los cacaos creciendo por ahí abajo, tenemos piñas. El año que viene seguramente ya tenemos frutos. Tenemos guanábana. Claro que hay muchísimos árboles que dentro de 3 años, 4 años, ya estarán fructificando todos. Fijaros, aquí una lechosa que va bien chula, bien bonita. Seguramente este año tendremos frutos de ella. Tenemos aquí el anacardo que en un episodio lo podé porque quería irse por encima de la papaya. El anacardo estaba por encima porque el anacardo crece rapidísimo y le encanta el sol, incluso en el primer año. No hace falta que nadie lo críe, que nadie le cree condiciones de sombra, para nada. Él es prácticamente una pionera. Entonces se puso por encima de la papaya, que por lo general es una especie más pionera, más de rápido crecimiento, pero aún así él se fue por encima. Entonces yo le di una poda de estratificación aquí, fijaros, para que se quedara por debajo y mira, la papaya ya subió y el anacardo se quedó abajo. Entonces ahora la papaya va a aprovechar ese sol y nos va a dar fruto. Y eso es lo que os quería transmitir. Hagamos lo que tengamos en nuestra mano. Si no podemos hacer líneas así como vemos en los videos que se ven tan chulas, tan bonitas, bueno, hagamos un nido. Sembremos todas las semillas que tenemos a disposición. Si no podemos conseguir los frutales que nos encantarían, vamos a sembrar las semillas que hay a nuestro alrededor, como hemos hecho un vídeo que os lo dejo por aquí, cómo conseguir semillas si no tenemos. Hay muchas oportunidades, hay muchas opciones para iniciar, para dar el primer paso. También hay gente que dice, pero yo no tengo tanto terreno. Siembra en el pedacito que tengas, hasta en una maceta. Porque lo importante es ver cómo crece la semilla, es conectarte con la naturaleza, entender que la dinámica sucesional de los bosques nos permite recoger alimento desde el principio. Aunque sembremos un árbol que va a tardar 4 años en dar fruto, pero vamos a tener fruto desde el primer año. ¿Con qué? Con las pioneras, lo que llamamos placenta, que da fruto temprano, da sombra también a los árboles y luego ahí vienen los de la sucesión siguiente. Y así sucesivamente hasta poder cosechar esos frutos ansiosos de los árboles, que realmente son los que más energía nos dan con menos energía invertida, que eso es lo que queremos. Aquí tenemos otra línea que sembramos también hace casi un año. Los plátanos no eran de la mejor calidad, por eso no tienen mucho tamaño, pero mira, aquí tenemos un coco hermoso, tenemos piña, cajuil también. Aquí hay mucha sombra. Si os fijáis, aquí podemos ver el ejemplo, lo que os decía antes. Fijaros cómo está el cajuil. Está como hacia la derecha, ¿verdad? En vez de ir recto, se va hacia aquí. Y todo esto es por este tremendo arbolote que hay aquí, que le está dando sombra a todo el sistema. Y esto no permite que se desarrolle bien los frutales. En el momento en que cortemos ese árbol y le entre más luz, ya las cosas van a cambiar. Esto lo tendríamos que haber hecho desde un inicio, pero como os digo, a veces mejor hecho que perfecto. Tenemos ejemplos de plantas maravillosas. Por ejemplo, mira, tenemos aquí canistel, zapote amarillo, que va muy bonito, pero uno que me ha impresionado el crecimiento, a ver si lo encuentro, creo que está más arriba. Este me ha impresionado el crecimiento gracias a Ruth, que me lo consiguió. Es el zapote blanco, o lo que le llaman aquí pera criolla. Fijaros qué rebrote tan maravilloso. Y fijaros que también él está buscando la luz. Ya la luz no la está encontrando hacia arriba, o sea, no tiene una luz uniforme, sino que él está percibiendo que hay demasiada sombra. Y aquí tenemos la eritrina, efectivamente, generándole una cantidad de sombra, y ya el sistema, ya este árbol nos está diciendo, oye, tienes que podar, si quieres que yo vaya recto y que crezca bien, tienes que podarme a este compañero que tengo aquí.
Este es uno de los principios, ¿no? La observación. Tenemos que estar constantemente observando el sistema y al final es eso, el 95% es manejo. Es posterior a la siembra. La siembra es el 5%, luego tenemos que estar observando, tenemos que estar cuidando. La gente dice, ¿por qué siembras tan cerca una cosa de la otra? Para mí, esto no son árboles individuales, es un solo individuo. De hecho, es parte de un individuo, ¿no? Nosotros somos parte de ese individuo. Al igual que el que siembra mango le poda una rama, yo también estoy podando aquí árboles como si fueran ramas. O sea, aquí tenemos realmente cajuil, pan de fruta y yatobá, ¿verdad? Son 3 árboles distintos, 3 especies distintas, pero realmente para mí es el mismo árbol, es el mismo ser. Con lo cual, yo ahora, si quiero, le corto esta rama de aquí, porque para mí no es un árbol, es una rama, porque es una parte de mi sistema. Entonces se lo corto y tengo más espacio para estas 2 ramas. Lo digo así, obviamente no son ramas, son árboles, pero lo digo así para que lo comparemos con una siembra convencional de mango, por ejemplo, que se hacen en Baní, o cualquier otra siembra de frutales, que siempre se seleccionan las ramas que van a dar fruto, ¿verdad? Pues aquí estamos en lo mismo. Las semillas nos proporcionan ese abono, esa dinámica radicular, nos va a generar muchísimo abono debajo de la tierra y encima de la tierra. ¿Para qué? Para que luego yo venga, pode, que es un acto bastante sencillo, coger una tijerita y cortar, le doy más luz a las otras ramas o a los otros árboles y hacemos que todo el sistema se beneficie de esa biomasa aérea y de esa biomasa radicular. Maravilloso, ¿verdad? Bueno, y también os quería enseñar la línea que sembramos hace 2 semanas. No. Bueno, y os quería enseñar una línea que sembramos como hace mes y medio, 2 meses aproximadamente. Os dejaré la fecha exacta y también os dejaré el vídeo de la siembra, que es un vídeo que al parecer gustó más que la mayoría. Tratamos de explicarlo todo paso a paso, como hicimos esta línea. Es una línea de 10 metros que se puede hacer en un día. Fijaros cómo va, más o menos. Como siempre os digo, con las semillas que teníamos a disposición. Aquí tenemos Canavalia, que es un tipo de frijol, que es como un frijol que se da muy bien, se mantiene podando y genera mucha sombra y también genera mucha biomasa. Tenemos auyama, un tipo de calabaza que hay aquí en Dominicana. Tenemos aquí el xixá, Sterculia apétala. Tenemos mucha lechosa. ¿Pero qué vamos a hacer con toda esta lechosa? ¿Qué será? ¿Un vivero? Ok. No, simplemente aquí vamos a podar las que sobren y las que sean más bonitas, las que estén más grandes, las vamos a dejar y ya. Y vamos a dejar que sigan creciendo y vamos a seguir cortando y así vamos a ir produciendo nuestra propia biomasa ahí. Esto simplemente fue un par de lechosas que nos comimos en casa y secamos las semillas y las sembramos. Y ya fue algo prácticamente gratis, algo que normalmente la gente tira a la basura. Tenemos más Sterculia pétalas que conseguí en el jardín botánico. Tenemos guandules, tenemos más auyama. Tenemos aquí más auyama, Sterculia, lechosa. Se repite el patrón. Aquí tenemos pan de fruta, como el buen pan, pero de semilla, ¿no? Y aquí tenemos más Sterculia pétala, guandules. Y así es como se va viendo. Habrá días en los que el cansancio pese más que la ilusión y el esfuerzo no se vea reflejado de inmediato, pero aún en esos momentos, nunca dudes de tus sueños. Aprendí de las semillas que lo más valioso, duradero y resiliente es aquello que necesita más tiempo para germinar.